Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor William Zuluaga, PhD en Derecho y Economía, especialista en gerencia de proyectos, certificado en planeación estratégica. Más de 15 años de experiencia en la gestión financiera, compras y contratación de proyectos y en el primer proyecto de certificación de sello ambiental colombiano para productos eléctricos para la empresa líder mundial en sostenibilidad. Bienvenidos. Que muchas gracias por esa interesante presentación, también de parte de la universidad en la que trabajo efectivamente en estas labores de, digamos, de análisis e investigación. Pues obviamente agradecerte, mi estimada Lisa, por esa bonita introducción y bueno. Procede entonces, pues comenzar a conversar sobre sobre lo que mencionabas en relación a la empresa. Quiero confirmar contigo, ya tengo acá acceso al video minimizado, perfecto, entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar un poco la conversación. ¿Ves mi pantalla compartida, correcto? Perfecto, ya vemos la presentación. Perfecto. Bueno, entonces, mm, ¿qué procede? Procede básicamente comentar o ir directamente a a nuestra bonita charla en esta tiempo que tendremos el día de hoy sobre cómo utilizar las opciones reales y vamos a discutir este caso de éxito empresarial que basamos efectivamente en una publicación académica de la cual soy autor y que invitamos a que toda la comunidad pues la consulte. En esta, digamos, en este paper académico tratamos digamos, y por supuesto con el permiso de la empresa HL Ingenieros, tratamos obviamente de contar esa retrospectiva interesante de cómo aplicar esta teoría de las opciones reales, el Real Option Analysis, el ROA le llaman en inglés, a, digamos, esta realidad que pasaba. Antes de comenzar, yo quiero contar que tuvimos una sesión, digamos, de trabajo en su momento, cuando hicimos este paper con el equipo docente y con, por supuesto, con personas, los directivos financieros de la empresa, más la persona de planeación estratégica de la empresa, que hace parte, de hecho, precisamente una de las autoras, la profesora Sandra Jimena Díaz, es precisamente era la directora de planeación estratégica de la empresa. Luego, lo que queremos decir también con esto es que, digamos, la teoría y la práctica deben acercarse cada vez más. Entonces, lo que tratamos de hacer con esto es básicamente contarle al público que nos escucha efectivamente la génesis de por qué surge este paper o este documento y por qué comentamos un poco sobre opciones reales en el marco de esto. Bueno, entonces, con eso en mente, vamos entonces a comenzar un poco sobre la conversación, ¿cierto? Tengo esta agenda de 5 puntos. Vamos a tratar de abordarlos durante este tiempo que tenemos, esta hora. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben en términos de su formación previa y demás. Siempre voy a hacer un breve recorderis muy puntual sobre qué llamamos opción real, cómo se relaciona la opción real con la incertidumbre y la flexibilidad y dos tipos básicos de opciones reales, ¿cierto? Y luego nos vamos a meter en el cómo hicimos lo que ustedes ven en ese paper. Es decir, así de sencillo, es básicamente orientado hacia un enfoque de la practicidad y de la realidad empresarial. Está estudiando el caso de estudio HL Ingenieros. Entonces, lo primero, pues procede es analizar qué es una opción real. Y vamos acá a comentarle al público y en general para que quede para las memorias de todos, hacer algo que parece obvio, pero que creo muy importante para que las personas se familiaricen con las opciones. Una opción es un derecho más no una obligación a hacer algo. Entonces, digamos que es algo bien fascinante ese concepto. ¿Por qué? Digamos, cuando vamos a la práctica, nuestra primera aproximación a una opción, les pongo el caso del tiquete, un tiquete aéreo es una opción, ¿sí? Porque usted tiene el derecho a subirse al avión, más no la obligación a subirse al avión, ¿sí? Es algo bien fascinante el tema de pensar en opciones y por eso desde los 90 ustedes han visto que se ha dado, digamos, un boom alrededor de pensar en en las opciones como derechos más no obligaciones. Tengo la opción de hacer algo, pero no la obligación de hacer algo. Tradicionalmente en el mundo financiero las opciones nacen como instrumentos o productos financieros derivados de
productos financieros ya vigentes, entiéndase productos financieros como las acciones. Entonces yo puedo tener un producto financiero llamado una acción, una participación en una empresa y puedo tener una opción sobre la acción. Entonces yo puedo saber, puedo tener el derecho a comprar a la acción, más no la obligación a comprar la opción. Entonces, si se dan cuenta, es como un producto financiero derivado. De hecho, la opción es un derivado, un instrumento financiero derivado de otro producto financiero. Ya viene, digamos, su proceso. Allí comenzó a popularizarse el tema. Recordemos, esto es algo ya muy reconocido en la literatura financiera, pero que lo fascinante es que comenzó a aplicarse en otras cosas que no necesariamente son estos activos financieros como las acciones. Entonces, comienza precisamente esta aplicación en las opciones reales. Entonces, las opciones reales son derechos, más no obligaciones. Por ejemplo, nos vamos a enfocar mucho en tomar acción en un proyecto. Entonces, vamos a hablar mucho de los proyectos como como ese esfuerzo temporal que voy a tener que hacer asociado a unos esfuerzos, obviamente en dinero, y que por supuesto espero beneficios de esos esfuerzos, es decir, el proyecto de facto por definición de inversión, pues espera que tengamos beneficios asociados a la inversión. Eso es algo que es totalmente claro. Un proyecto de inversión se esperan siempre beneficios futuros, ¿no? Pero va la pregunta, ¿qué pasaría si aparte de esos beneficios futuros que espero del proyecto, qué pasaría si yo tengo más opciones en caso de que las condiciones durante el proyecto cambien? Entonces, el proyecto que puede ser interesante en este momento puede que no pueda ser, puede que su interés cambie en, digamos, en 3 años, 2 años, no lo sabemos, porque efectivamente la incertidumbre está siempre presente a la hora de tomar, digamos, inversiones y decisiones. Entonces, allí es donde efectivamente comienzan a tener valor las opciones reales, como derechos, posibilidades de hacer algo, más no obligaciones de hacer algo. Tiene que ver mucho con esas posibilidades que tiene la gerencia para tomarlo. Y esto también quiero que quede muy claro. Es el tema de que la opción real existe siempre y cuando usted tenga la flexibilidad operativa y usted como tomador de decisiones de ese proyecto pueda hacerlo. ¿Sí? Para el caso de un tiquete, recordemos, usted podría decir, digamos, compró el tiquete con mucha antelación. Piense que compró el tiquete hace 6 meses para poder viajar a cierto momento. Bueno, y también tiene que ver un poco con lo que pasó recientemente, pero eh, entonces usted compró el tiquete hace 6 meses, pero se da cuenta faltando un mes que efectivamente por alguna condición previa ese viaje que iba a hacer no lo puede ya realizar. Entonces tiene el derecho, ¿cierto? ¿A qué? Pues podría reprogramar su tiquete, claro que sí, pero efectivamente esa flexibilidad de poder reprogramar, poderlo hacer, pues por supuesto tiene el beneficio de tener una opción, ¿no? Es una opción, es un derecho a asistir, pero es no una obligación a asistir. Miren lo interesante de comparar la opción real con un tiquete con un tiquete aéreo. Sí, un tiquete de vuelo aéreo. Entonces, comenzamos con este primer símil y espero que este símil sirva para orientar la conversación que vamos a tener durante esta hora. Entonces, algo que quiero resaltar de esta parte es las condiciones que deben crearse o estructurarse en su contexto. Esto es algo, de hecho, esa palabra, ese texto nace de un gran, digamos, de un académico muy famoso acá en Colombia. Seguramente usted lo han escuchado, el profesor Juan Benavides. Efectivamente, describe de que efectivamente la aplicación de las opciones reales en Colombia, pues debe tenerse con una serie de condiciones propias que deben crearse o estructurarse en su contexto. Entiéndase el contexto que les estoy planteando de la imposibilidad de tomar el vuelo del tiquete o el contexto de un proyecto real en el cual tengo que efectivamente ver cómo puedo yo ejercer ese derecho sin estar obligado a hacerlo. Entonces, piensen en los ejercicios contractuales asociados a un proyecto de inversión. Todos estos temas contractuales asociados a las vigencias, asociados a esa decisión contingente en caso de que pase algo, ocurre tal cosa. Es algo bien interesante pensar en las opciones en ese sentido. Bueno, entonces eso tengámoslo muy presente. Es la definición de opción real que traigo para ustedes y que espero que resuene en todas las personas que escuchan esta conferencia, tanto actualmente como a futuro. Ahora, desde el punto de vista de lo que sigue, yo quiero profundizar sobre todo en el tema de cuál es el valor de una opción. De una opción real particularmente. Existen una serie de criterios mencionados por uno de los autores más reconocidos en opciones reales, que es Jonathan Mann.
Casualmente, el doctor Mann es una autoridad mundial en el tema de opciones reales y he tenido la oportunidad de de seguir, digamos, su trabajo durante los años. Y básicamente está clarísimo a nivel de todos los académicos, un gran consenso de que la opción real vale siempre y cuando se cumplan dos requisitos, al menos dos requisitos. O sea, la opción real tiene valor, ¿cierto? Literalmente el tiquete tiene valor siempre y cuando exista lo que llamamos la flexibilidad, dice managerial flexibility, entiéndase, la flexibilidad de la gerencia o la flexibilidad operacional. Es decir, que el gerente tomador de decisiones puede, durante el momento en el que están dándose las condiciones del mercado, puede participar y cambiar y efectivamente hacer cambios. Por eso vienen los temas asociados a los contratos y esa facilidad que se tienen. Algunos contratos, recuerden que uno ya, una vez se firmó, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Entonces, esos temas son bien importantes entenderlos. Cuando existe alta flexibilidad, pues obviamente existen más opciones. Voy a ponerlo en el caso de un contexto concreto de una empresa. Cuando usted es el propietario y usted es el gerente, usted puede llegar a tener en la empresa más flexibilidad operativa y flexibilidad gerencial. ¿Por qué? Porque es que usted mismo hace las cosas. Por ejemplo, defino que efectivamente voy a embarcarme en un proyecto de inversión. No tengo que, digamos, elevar esa consulta a una junta de socios, sino que yo soy la misma, soy el 100% dueño de la empresa. Luego, efectivamente, en esos casos, la flexibilidad gerencial sería alta, ¿no? Caso contrario, si tengo, por supuesto, que yo soy el gerente de la empresa, soy el gerente de la empresa, pero no soy el dueño de la empresa, automáticamente la opción de flexibilidad podría entenderse que está bajando, es decir, que no tengo tanta flexibilidad de tomar decisiones porque tengo que elevar esas consultas directamente hacia un proceso de revisarlo con la junta de socios. Entonces, vean ustedes que entre el bajo y el alto hay unos elementos muy importantes para entender sobre el valor de las opciones, ¿no? Y ahora miren lo interesante, el tema asociado a la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre tiene que ver con qué tanta incertidumbre hay. Si usted tiene baja incertidumbre, pues el valor de la opción es muy bajo. ¿Por qué? Porque efectivamente, si usted compró el tiquete y usted sabe que los tiquetes siempre están al mismo precio, pues no tiene ningún problema. O digamos que las condiciones típicas digamos, que usted pueda programarse y decir, mire, los precios de los tiquetes aéreos siempre van a estar en tanto y siempre me ha salido más o menos a tanto. Bueno, pero cuando usted tiene más volatilidad, ¿sí? Recordemos, pensemos en el caso allí con ese ejemplo que planteo de la volatilidad, pues se imaginarán cuál fue la volatilidad en el precio de un tiquete en el marzo del 2020. Piensen en eso. Sí, efectivamente los precios de los tiquetes estaban altos, pero pues llega una cosa llamada una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y por supuesto los precios de los tiquetes pues comienzan a bajar. ¿Por qué? Porque efectivamente la demanda cae por cosas derivadas asociadas a estas restricciones aéreas. Entonces miren ustedes lo interesante. ¿Hasta qué punto el valor de la opción cambia según la volatilidad que existe en el precio del activo subyacente? ¿Sí? Recordemos, para el caso nuestro, la opción se va a llamar la volatilidad que exista en el valor del activo subyacente, que el activo subyacente sería, pues, por supuesto, el valor de un proyecto. ¿Cuánto vale un proyecto? Em, Opciones reales, seguramente algunos de ustedes académicos que me escuchan han escuchado que se aplican muchísimo en un sector, en sectores en los cuales los precios de los activos, pues por supuesto están muy marcados por esa volatilidad. Particularmente en Colombia, un sector líder que ha aplicado las opciones reales es el sector del oil and gas o del petróleo. En este sector, obviamente, la volatilidad en el precio del crudo, pues por supuesto altera el valor de los proyectos y por supuesto ese valor de los proyectos pues hay que optimizarlo. Entonces ya desde hace ya más de una década están aplicando este tipo de opciones en esta industria y efectivamente cuando el precio está alto o está bajo pues por supuesto no es como tal el valor del si es alto o es bajo el precio. Lo que importa es la variación en los precios, lo que hablamos nosotros como volatilidad. Esa variación en los precios, pues crea obviamente cambios en los precios de las opciones asociadas a ello. Entonces, aquí el círculo rojo lo que refleja básicamente es que la opción vale
siempre y cuando exista bastante flexibilidad operacional y bastante volatilidad. Entonces ahí sería un valor alto de la opción, es decir, el valor más alto de la opción estaría donde usted puede llegar a tomar decisiones en contextos en los cuales existe mucha volatilidad. Entonces ahí viene el tema de que la opción real tiene más valor en esos escenarios. ¿Listo? Entonces, con esto, digamos, punteo un poco estos temas y voy a mi siguiente punto, que es el tema de, bueno, estamos hablando en un abstracto, pero hablemos de en concreto, en un tema en concreto para empresas o para proyectos. Existen al menos 6 tipos de opciones, de los cuales seleccioné estos dos para que pudiéramos tener una conversación bien enfocada. La opción de expandir una operación. Entonces, imagínense que estoy en un proyecto de inversión. El proyecto de inversión se hizo, o sea, se ejecuté una serie de recursos e inversiones, se está generando una serie de operaciones del proyecto y espero obviamente beneficios de ese proyecto, pero oiga, esto se hizo con una serie de supuestos. Tal vez se hizo, digamos, imaginémonos en nuestro sector del oil and gas, se hizo con un supuesto del petróleo a $80, $70 barril, ¿sí? $70. Si eso se hace así, entonces uno pudiera considerar que tendría más opciones o tendría mejor posibilidad el proyecto si fuera a $90 barril o $100 barril. Entonces, en caso de que mejoren las posibilidades, puede que yo tenga efectivamente opciones para poder expandir la operación en mi industria del oil and gas. Por ejemplo, puedo decir, mire, si el precio del petróleo va por 90%, tengo obviamente un incentivo mayor para poder obviamente tal vez extraer un poco más de petróleo en esos casos, ¿cierto? Esa sería como la primera lógica que uno haría. Entonces, cuando se tiene el derecho a expandir el proyecto a través de inversiones futuras, si yo coloco más plata en el proyecto, pues me generaría más beneficios y tener la posibilidad de generar más plata en el proyecto es un derecho más, no una obligación. Si lo tengo de esa manera, sería una opción real, ¿sí? Curiosamente, esta opción de expandir se asemeja mucho a lo que llamaríamos nosotros en las finanzas la opción call americana. Es un call americano en el cual yo tengo la posibilidad de, digamos, de adquirir ese activo porque efectivamente el precio del activo va a estar más alto, ¿no? Entonces eso es bien interesante para también tenerlo presente. Em, y ahora hablemos de la opción siguiente, la opción de contraer la operación. Resulta que las condiciones del mercado no son favorables, entonces hablemos del precio del petróleo. Entonces el precio del petróleo cae le hicimos el proyecto con un supuesto de que iba a estar a 80, pero de pronto se fue a 50. Uf, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué pasaría para la gerencia si se tiene la opción de que se pueda desinvertir en el proyecto, retirar inversiones del proyecto o vender algunos activos en caso de que esas condiciones de mercado no sean favorables? Entonces esto, pues básicamente tener el derecho a poder desinvertir, o sea, es literalmente tener el derecho a, eh, por ejemplo, en ese caso es tener un paraguas justo cuando efectivamente tú tienes aumentado la probabilidad de que llueva, sí, pues eso vale, ¿no? Entonces ese precio de la opción financiera sería el precio de una opción put americana. Sí, que también le llaman la opción de poner, ¿cierto? A un precio inferior. Entonces, en este caso sería lo que valdría tener el derecho a colocar activos que efectivamente fueron valorados con digamos, un petróleo de 80 y ahora estamos a un petróleo de 50. Entonces, esa posibilidad de que alguien me compre los activos a 50 en momentos en los cuales lo hice el ejercicio pensando en 80, ¿sí? A eso le llamaríamos una opción de contraer, ¿sí? Entonces, la expansión y la contracción quise traerlas acá para poder explicar el proceso. Entonces, son opciones reales que existen. Les recuerdo, existen al menos 6 opciones. Por ejemplo, hay una que se llama la opción del el wait and see, ¿cierto? La opción de esperar y veremos. O sea que básicamente es la opción que me dan para esperar un tiempo y ver qué pasa en caso de que la incertidumbre asociada a un proyecto digamos que se difumine o quede un poco más clara la incertidumbre. Esa opción de esperar también se puede valorar. La wait and see también es una de las opciones que existen, de esperar y veremos. Entonces, es algo fascinante pensar en opciones, simplemente con esto abro un poco la mente y también lo recuerdo en el marco de esta conferencia.
El doctor Mann y muchos autores señalan que una de las principales dificultades para poder aplicar opciones reales en la práctica tiene que ver con el pensamiento en opciones reales, ¿sí? El real options thinking, o sea, ¿cómo hacemos nosotros para pensar en opciones? ¿Sí? Entonces, con estos dos slides quiero un poco, tres slides, quiero un poco abrir la mente para que todos pensemos en dónde existiría una opción real. ¿Listo? Entonces ya van en este. Ahora, vámonos en concreto a lo que nos llama para esta conferencia. Eh, en la aplicación de opciones reales utilizando software, ¿sí? Se basa precisamente en una serie de pasos, ¿sí? En una serie de pasos. Yo voy a demorarme un poco identificando el contexto de aplicación de las opciones para el caso de HL Ingenieros y creo que ese es el paso, el 50% del trabajo que, por ejemplo, que tuvimos que hacer para poder aplicar esto digamos, en la empresa, en HL, se nos fue solamente identificando el contexto de aplicación de las opciones reales, dónde existirían o no opciones reales. ¿Sí? Entonces quiero que eso también quede allí presente. Lo segundo es el tema asociado a identificar las variables de entrada que requiere para calcular la opción. Sí, como tomamos información prestada mucho conocimiento prestado de las opciones financieras, pues básicamente utilizamos para entender las opciones, ese derecho más no la obligación, necesitamos saber a cómo está el activo, cuál es el activo subyacente que estamos valorando, cuál es el precio de ejercicio, entiéndase cuál será el precio al cual tomamos la decisión de ejercer o no ejercer la opción. ¿Sí? Lo interesante, cuál es el precio de referencia o de ejercicio que tomamos allí de referencia, la vida de la opción, o sea, cuánto tiempo tenemos. Recordemos el caso del tiquete, tiene para confirmar que efectivamente va a viajar tal momento, ¿sí? Es un tema interesantísimo. El factor de volatilidad, es decir, qué tan volátil es ese activo subyacente, estimar la volatilidad de ese precio, de ese activo subyacente, ha sido todo un reto durante años. El doctor Moon tiene sendos papers alrededor de cómo estimar la volatilidad. Los invito a que lo consulten. Hay varios temas allí. Yo para este ejercicio nos enfocamos en un enfoque un poco más de practitioner, que es el enfoque de Codocula y Papudeso. Seguramente ustedes lo han escuchado, que son autores bastante orientados hacia el tema digamos, de orientarnos hacia la realidad para ver cómo aplicamos las opciones. Entonces ellos utilizan un método muy sencillo de el cálculo de la volatilidad, pero que tiene sus riesgos. Tengamos eso presente. Es decir, el cálculo de volatilidades, cuando yo me pongo a decir esta es la volatilidad de este activo subyacente, estoy obviamente corriendo un riesgo digamos, de sesgo de que sea muy alto o muy bajo ese valor de la volatilidad. Por eso el tema de si tenemos data, mejor, pero si no tengo data, pues vamos con esa, eh, digamos, dificultad. La tasa libre de riesgo, muy conocida en el mundo de las finanzas, pues está obviamente relacionada con los rendimientos del tesoro de los activos, de un activo que se entendería libre de riesgo, como son los bonos, los soberanos de los países. Bueno, en este caso, la tasa libre de riesgo internacionalmente conocida, pues los famosos, los bonos del tesoro a 5 o 10 años que se tengan, dependiendo de que se seleccionen los rendimientos, el yield to maturity de esos bonos, pues sería como nuestro ejercicio de referencia. Por supuesto, eso es un valor, es un precio de mercado, está cambiando continuamente ese yield to maturity de acuerdo al valor del precio de los activos y obviamente eso le permitiría al tomador de decisión comparar siempre el proyecto versus esa tasa libre de riesgo. Sí, o sea, el proyecto tiene riesgo, comparemos eso contra la tasa libre de riesgo. Lo utilizamos, por supuesto, a la hora del cálculo para poder descontar los flujos de caja. Tengamos eso muy presente. O sea, tenemos una serie de proyectos a futuro y vamos a utilizar esta tasa libre de riesgo para efectos de descontar el flujo de caja, ¿sí? Obviamente con más elementos que todos sabemos alrededor del famoso cálculo del costo del patrimonio asociado al modelo Capital Assets Pricing Model o sea, PM. Eh, los factores del árbol binomial, vamos a comentar un poco qué es un árbol binomial y la construcción del árbol binomial. Vamos a hablar un poco de esto, de cómo se hace. Realmente vamos a mencionar cómo lo hicimos en este momento. El cálculo de estos valores o de estos factores en el árbol binomial se supone que se hace de derecha a izquierda porque el árbol binomial es, para que me lo entiendan, es
muy similar a un árbol de decisión. Ya les muestro un ejemplo de un árbol de decisión que hicimos para este proyecto, pero el árbol de decisión básicamente tengo una serie de alternativas y esa serie de alternativas van con unas incertidumbres y esas incertidumbres una vez se saben me permiten tener más alternativas que luego generan más incertidumbre. Entonces a la final el árbol binomial es digamos, es una reflexión más cuantitativa utilizando el modelo binomial para el cálculo del valor de las opciones. ¿Sí? Recordemos que puede uno calcular el valor de una opción por un método del binomial, ¿cierto? Está el modelo Black-Scholes, que son modelos que existen allí. El enfoque practitioner de Codúcula y Papudesu es un enfoque se entiende mejor las opciones reales si la gente las puede visualizar. ¿Sí? Relacionado con el paso uno. Es decir, si usted puede saber efectivamente cuál sería el valor del activo para arriba o para abajo. El árbol binomial permite hacerlo. Tal vez el modelo Black-Scholes es un poco más caja negra y te da un valor de resultado allí. Y eso, pues, y tiene un poco de dificultad más amplia para el cálculo. Entonces, bueno, eso tiene sus impactos, ¿no? Y al final, el paso 6 es analiza los resultados. O sea, se enfoca en esos 6 pasos, digamos, la aplicación de la valoración de las opciones reales según Codúcula y Papueso. Entonces, em, lo primero que voy a comenzar es identificar el contexto para nuestro caso que nos invita el día de hoy. Entonces, nuevamente, nuestro caso está basado en este documento. Con gusto se los comparto. Voy a compartir el enlace acá en el chat si quieren ustedes acceder a él. Entonces, se los comparto en el chat. Y allí aparece, digamos, la información que utilizamos para el caso. Entonces voy a comenzar un poco con el paso uno. Recordemos que son 6 pasos, me voy a enfocar en el paso uno, ¿listo? Entonces me voy al paso uno. Contexto de aplicación. Entonces les voy a resumir un poco, o sea, hicimos el ejercicio, puede decirse que casi que la mitad del paper fue identificar la historia empresarial de la empresa. ¿Listo? Escuchen esto bien, solo identificar qué le pasó a la empresa. Resulta que esta empresa es una empresa que está muy relacionada al sector de construcción. O sea, es una empresa muy relacionada al sector de construcción, es una empresa muy referente, por supuesto, en Colombia. Ustedes la han escuchado seguramente. Pero entonces, esta empresa nos dio la posibilidad de entender qué había pasado con su historia empresarial de una manera bastante en pro de la creación de valor académico y de valor social, a la cual, pues, por supuesto, le agradecemos mucho su compartir esos datos, ¿no? Eh, la empresa básicamente comienza pensando, la empresa se crea en los 70s, ¿sí? La empresa se crea en los 70s y la empresa comienza a tomar una serie de decisiones estratégicas, ¿cierto? Entonces, o sea, uno puede crear la empresa en los 70s, comenzar allí, ¿cierto? Se establece, de hecho, en 1969 se establece la empresa y comienzan a pensar en expandirse. Siempre se habían expandido, 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 pero sobre todo las grandes decisiones de la empresa comienzan a tomarse a nivel de digamos, de diferentes etapas. Entonces, si quisiéramos definir las etapas de la empresa, típicamente la empresa comenzó desde 1997 hasta el 2013 en la internacionalización de su portafolio. Entonces, nosotros como académicos definimos esa etapa desde el 97 al 2013 como la internacionalización del portafolio. ¿Por qué? Porque en realidad la empresa tenía la opción de quedarse en Colombia, ¿listo? O tenía la opción de expandirse por diferentes países de Latinoamérica. En particular, por ejemplo, o sea, ellos ya estaban obviamente operando. La empresa, digamos que en principio em, estaba trabajando en un sector normal, es decir, la empresa estaba trabajando en el sector oil and gas, ¿sí? Y básicamente le salieron opciones de ir a trabajar, a hacer proyectos de construcción de oil and gas y hacer temas de diferentes sectores Entonces les voy a contar de en dónde lo hablaban. Hablaban de Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Panamá. Es decir, estas fueron efectivamente operaciones que la empresa hizo internacionales, ¿sí? Entonces, yo obviamente puedo decir que nos vamos a quedar con la demanda de equipamientos en nuevo portafolio y efectivamente si existe ese nuevo portafolio tiene alta demanda, miren ustedes que acá vienen los círculos en azul, en verde, círculos asociados a estados de la naturaleza del árbol de decisión, que por supuesto
pues impactan la posibilidad. Y por supuesto, si hay alta demanda, pues uno puede comenzar a enfocarse tal vez en nuevos clientes o en un solo cliente. Si hay demanda de corto plazo, si hay demanda de corto plazo, de largo plazo, y si hay demanda de largo plazo, pues básicamente, ¿qué es lo que pueden llegar a darse? Miren que estamos en esto, el software nos permite precisamente visualizar. Esto fue hecho en Rig Simulator. Entonces, el Rig Simulator tiene precisamente esta opción del Raw Visual Modeler que te permite crear el árbol de decisión. Esto es algo que es muy importante a la hora de poder entender o identificar el contexto de aplicación. El Moon y muchos autores que trabajan opciones reales, lo primero que dicen es identifica el contexto y solamente pensar en las diferentes opciones de lo que puede hacerse es, digamos, la parte más importante de la aplicación de las opciones reales. Entonces, por eso me dedico un poco a identificar, nos dedicamos un poco a identificar con la empresa cuáles fueron esas etapas. Entonces, tratamos de resumirla, nos contaron toda la historia. Imagínense, tuvimos tres sesiones de 2 horas cada una, interactuando con la empresa para entender cómo ellos habían tomado las decisiones. Literalmente fue un recuento del pasado. Y bueno, de allí comenzamos a resumir esta, que fue la primera etapa, que es la internacionalización. Ya desde el 2013 al 2017, pues se tomaron dentro de la organización otra serie de decisiones. Y luego del 2017 al 2020 se tiene ya en este momento, que son los resultados muy bonitos que tiene ahora la empresa, un proyecto de recuperación. Digamos que por condiciones económicas sabemos que los proyectos van cambiando y por supuesto la dinámica de las empresas, sobre todo en una empresa tan proyectizada, recordemos, estas empresas son empresas que sí o sí requieren proyectos. La empresa vale por sus proyectos. Es tan sencillo como eso. O sea, poder decir que la empresa vale tanto plata hoy, pues está muy asociado a qué proyectos de crecimiento tiene a futuro. Ese es el tema. Quiero demorarme un poco en esta, que es lo que llamaríamos el proyecto de internacionalización. En este proyecto tenían la opción de expandirse, o sea que esa sería la opción real. Entonces, dentro de los pasos de identificación del contexto que sugiere eh, Popodula, son efectivamente identifique cuál es la etapa, identifique cuál es la opción que está inmersa allí, o sea, cuál es la opción que está embebida a lo largo de ellos. Ellos pudieron expandirse o no expandirse, ¿sí ven? O sea, yo pudiera haberme quedado en mi mercado normal o me pudiera expandir internacional. Entonces, es la primera decisión allí que se tomó, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál es el valor económico significativo? La exclusividad. Esa es una propiedad de las opciones. Ustedes seguro lo han escuchado. Tiene que ver con, otra vez, con para qué nos ponemos a pensar en opciones reales. Entonces, los autores afirmamos que efectivamente la compañía pudo haberse convertido en el líder de mercado en Venezuela, en la República Dominicana, en Costa Rica, en Nicaragua, en Perú y en Panamá, en diferentes etapas del tiempo. O sea, en cada año ellos estaban internacionalizando. O sea, Venezuela se internacionalizaron en el 99, República Dominicana en el 2002, Costa Rica en el 2002, Nicaragua en el 2003, Perú en 2004 y Panamá en el 2007. ¿Sí? Entonces, por eso llamamos a esta etapa una etapa agresiva de, digamos, de comenzar a internacionalizar las operaciones, y efectivamente la empresa toma esa decisión. ¿Sí? Que por supuesto uno puede valorar el proyecto de cómo se ve la empresa sin internacionalizarse y con internacionalización, pues por supuesto que sí, o sea, uno puede hacerlo. Y el valor del activo subyacente, en este caso sería ese valor de esos contratos comerciales internacionales desde el 97 hasta el 2016, lo tomamos, es decir, tomamos efectivamente el valor del activo subyacente como el valor de todos esos contratos, cuánto sería el valor o digamos la empresa con esos contratos fuera, ¿sí? Y que por supuesto es dependiente, o sea, una de las características que tiene que verse con las opciones reales es que exista un pago contingente. Pago contingente es que si yo hago la opción, si yo utilizo esa acción, tengo o sea, el beneficio que obtenga es derivado de si yo tomo la decisión de hacerlo, ¿sí? En este caso, la junta directiva, los directivos de la empresa pudieron tomar la decisión de o nos quedamos en Colombia o nos internacionalizamos. O sea, no puede tomarse una medio decisión, como se dan cuenta. Los árboles de decisión son, y las opciones reales son, no puedo medio decidir. O sea, usted es blanco o es negro, no puede gris. ¿Sí? Ese es el primer supuesto alrededor de. Y queremos que sí, efectivamente, es una decisión contingente, puede haberse tomado esto. O sea, que vemos que la opción de crecimiento existía y que la vida es limitada, claro. Es decir, en los temas de la opción de expansión, miren lo fascinante.
Eh, existe una vida limitada porque, efectivamente, para que exista una opción real, tiene que pasar como lo que pasa con los tiquetes, ¿no? O sea, tú tienes hasta cierto tiempo para decidir, efectivamente, si vas a volar. Ay, no, pero es que yo tenía mi tiquete comprado, ¿listo? Y entonces ya voló el avión y tú no cambiaste el tiquete. ¿Qué pasó? Pues no show, ¿cierto? Nos dicen no show, o sea, perdiste la platica del tiquete. Existe una vida limitada asociada a la toma de la decisión. ¿Sí? Entonces, nuestro supuesto como autores también, y pues derivado de la conversación que tuvimos con los directivos de la empresa, es que efectivamente existía una vida limitada, porque lo que no te comes tú se lo comen otros. Entiéndase, existe un supuesto de que la oportunidad de mercado era llenada por otros competidores, es decir, otros jugadores dentro de esta empresa pudieron meterse en esos mercados y chao, chao. O sea, yo como efectivamente empresa pierdo esa posibilidad. ¿Ven? Obviamente es difícil la estimación, por supuesto, de cuál es la vida, ¿no? Entonces, para que lo tengan allí presente, no es lo que pudimos ver como autores en este caso, es que mágicamente todas las variables se coordinaron para poderlo aplicar. Por supuesto que no, pero que sí sabíamos que hay una vida implícita, es decir, si yo no entro a al mercado tal, si estamos hablando tal vez de un mercado de un país, es más fácil saberlo a nivel de los años. Entonces, nosotros hicimos el supuesto, pues, general para todo el proyecto, o sea, la internacionalización de todos los países la tomamos como un gran proyecto y ya. Ese es también el supuesto que utilizamos. Bueno. Entonces, esto fue el paso uno para continuar. Aquí ustedes ven en este paso uno el doble clic. La identificación del contexto se basa en el ejercicio de que, pues, tomamos obviamente la proyección del flujo de caja libre de la empresa desde el 97 hasta el 2012, digamos. Pues que obviamente esa es nuestra opción real, ¿no? Entonces, lo que tomamos efectivamente es la proyección del flujo de caja libre. Ustedes ven acá un clásico cálculo del valor presente del flujo de caja libre, el free cash flow de la empresa proyectado, ¿cierto? Esto es lo que son los datos reales, es decir, esto es tomado la data real, que eso fue lo que se calculó contra el flujo de caja libre, utilizando obviamente los estados financieros. Tuvimos que reconstruir el pasado. Como se dan cuenta, es como viajar en el tiempo e irnos al caso base de 1997, los 90, tomar una decisión en los 90. También tengamos eso presente, que pues tendrá cierta dificultad, y recordemos que los 90 pues tienen una particularidad para nuestro caso colombiano. Entonces, tenemos esta inversión proyectada de 8 millones de dólares que tenía que hacerse en ese caso, ¿no? Estos son valores en millones de dólares, ¿listo? Entonces, lo que vemos acá es básicamente que si yo proyecto 8.000, pues tengo la posibilidad de obtener estos flujos de caja libre, pero que no necesariamente son siempre, o sea, no esperemos que esto sea siempre perfecto. Estos son valores realizados del flujo de caja libre, ¿no? Por supuesto, se hace la estimación del flujo de caja libre y se combina con el cálculo, por supuesto, del valor presente del proyecto, que pues eso, con el cálculo, perdón, del costo del capital, del weighted average cost of capital o el costo del capital. Se hicieron proyecciones de cuál fue el costo del capital asociado a las condiciones propias. Recordemos, acá estamos tomando el modelo CAPM, muy conocido en el mundo financiero, seguramente ustedes lo han escuchado. Si no, con todo gusto podemos hacer hasta análisis y conversaciones futuras al respecto. Pero si estimamos que el 50% de las ventas fueran fueran internacionales, entonces, pues por supuesto uno pudiera comenzar a proyectar, perdónenme un segundo, disculpen que se me cayó la presentación. Dame un segundo que mi presentación por algún motivo se cayó. Aló, ¿me escuchan? William, sí, acá te escuchamos Gracias. muy bien. Perdón, perdón. Tuve por error aquí un cierre del documento, pero ya lo comparto nuevamente. Gracias, disculpen. Ya estoy con ustedes otra vez. Listo. Ya volví a la presentación. Disculpen allí. Bueno, entonces, con el 50% del flujo de caja libre fuera, pues básicamente hicimos una estimación de cuál sería el valor, el activo subyacente es el valor de los proyectos internacionales en cierta medida. Entonces, logramos entender una primera aproximación de cuál hubiera sido el valor de los proyectos internacionales, asumiendo que el 50% de esos flujos de caja libre fueran
del exterior. Esto fue un valor que nos dieron de estimación muy rápida los señores de la empresa. Por supuesto, un análisis mayor o más con más detalle hubiera requerido obviamente un análisis más concienzudo de todos los diferentes contratos para cada uno de los diferentes años, que por supuesto vimos que pues para efectos prácticos no nos daba tanto valor y tomamos la decisión de simplemente irnos con este indicador de referencia del 50%. ¿Listo? Entonces, dado esto, nosotros estimamos a hoy que a 1997 que digamos que los proyectos de internacionalización serían, de 2 millones de dólares de posible facturación en ese momento, 2.7 millones de dólares, que nos parece interesante allí poderlo analizar y contrastar. Entonces, como ya tenemos el valor del activo subyacente, entonces lo que hicimos fue básicamente, bueno, tomemos ese valor del activo subyacente y utilizando el método Monte Carlo, con ese valor del activo subyacente, estimemos cuál es el valor de la volatilidad de los flujos de caja libre. Entonces, recordemos, este es el modelo Codúcula-Papudesu. En este modelo, pues tratan de hacer una estimación muy rápida por supuesto, del valor de volatilidad. Aquí está la volatilidad reflejada en ustedes, el coeficiente de variación. Esto se saca obviamente, recordemos, Rig Simulator, lo permite obtener sin problema y permite, obviamente, que esto nos sirva para la toma de decisiones. Porque no nos podemos quedar pensando, bueno, ¿qué hacemos? Nos ayuda el software precisamente para eso. Entonces, aquí con estos serían los parámetros con los cuales, o las variables de cálculo con las cuales estimamos la volatilidad, entre otros diferentes factores, ¿sí? Estos son básicamente los parámetros que utilizamos para la determinación de la opción real, pero en particular me enfoco en el 62% que vino de allí el coeficiente de variación. Recordemos, es un cálculo bastante directo que se hace allí. Se hace una simulación, se hizo una simulación de 1000 ensayos para el valor presente del flujo de caja libre, digamos, internacional. Y allí pues nos dio este resultado y tratamos de estimar con ello la volatilidad. Recordemos, es un método, uno de los métodos que existen. Tiene sus problemas, puede llegar a sobreestimar la volatilidad, y el problema de sobreestimar la volatilidad también es uno de los problemas que le achacan a las opciones reales. Es que, a ver, el proyecto no está dando, pero usted quiere que dé, porque recordemos, el proyecto, el proyecto valdría, ¿cuál es el valor presente de un proyecto con opciones reales? Pues el valor presente del proyecto sin opciones reales, más el valor presente de las opciones reales, ¿sí? Entonces, por supuesto, eso es una de las principales particularidades que le mencionan al modelo de opciones reales, es que como que está en cierta medida sobreestimando los beneficios del proyecto, ¿sí? Por supuesto, en finanzas somos pesimistas in extremis, es decir, el pesimismo que construye edificios y el optimismo que mantiene en pie los edificios. Pues nosotros, pues por supuesto, no tratamos de no ser optimistas en ningún sentido. Un financiero optimista, pues no es. No, o sea, no está tan bien visto en ese sentido, entonces por eso tenemos que ser lo más precisos posibles. Entonces, por eso este 62 viene, ¿será que es muy alto? ¿Será que es muy bajo? No lo sabemos, hicimos un primer cálculo porque pues es lo que nos daban los datos, ¿no? Con los datos disponibles lo hicimos. Luego, después, según el modelo de Codúcula-Papudesu, lo que hay que hacer es calcular los factores up, que es 1.87, son factores para calcular en el binomial. Entonces, el factor up se calcula utilizando la volatilidad, bueno, y los parámetros previos que ustedes vieron. El factor down, 0.54, y la probabilidad neutral riesgo, que es básicamente asumiendo que para poder hacer el binomial necesitamos este parámetro para ello. ¿Listo? Todos estos valores se utilizaron para calcular estos. Aquí les dejo las fórmulas para que vean cómo se calcula y les queda, por supuesto, a modo de memorias. Entonces, estos son los factores, el up, el down y el P, ¿cierto? Que se requieren para calcular el árbol binomial. Y ahí viene lo interesante. El paso 4, para dar digamos, ya un cierre de espacio para preguntas, tiene que ver con cómo se construyó el árbol binomial. Entonces, recordemos que el valor del activo subyacente es los contraticos afuera, ¿no? Entonces, aquí comenzamos a analizar este valor del activo subyacente y luego nos devolvemos desde el 2001, tomamos 5 años, digamos, para hacerlo más sencillo, para el momento en el que, miren, el 5 años es porque efectivamente asumimos que comenzó a internacionalizarse la empresa, tenía 5 años desde el 97 para poderse internacionalizar. ¿Sí ven lo interesante? O sea, pues 4 en este caso, sería desde el 97 es el año 0, 1, 2, 3, 4 años. Entonces, lo que estamos diciendo es, en el 2001 comenzó su primera internacionalización, ¿cierto?
o sea, que fue la de República Dominicana. Entonces dijimos, listo, entonces si usted quiere internacionalizar hasta 2001, usted tiene espacio para internacionalizarse. Ese es el lifespan o el tiempo de duración de la opción. Entonces, dado esto, vamos a proyectar qué le pasaría a ese activo subyacente de aquí al 2001, que sería el valor de sus contratos. Y de allá nos devolvemos, porque recordemos que el árbol binomial se resuelve de derecha a izquierda, utilizando pues todas las, ustedes ven acá las diferentes formulillas utilizadas para poder calcular el binomial y llegar a este valor de la opción, 3.516. ¿Sí ven interesante? Entonces hicimos los pasos del 4 al 5 haciéndolo desde derecha a izquierda, construimos el árbol binomial y luego nos devolvemos. Que por supuesto esto ya lo saca Risk Simulator, imagínense. Yo cuando se los digo porque este documento lo hicimos previamente, antes de saber que, y esto es algo excelente de Risk, que efectivamente el Real Option Valuator, que es uno de los software que tiene Risk Simulator ahí embebidos, efectivamente permite calcular los binomiales también. O sea, esto ya este Excel que hace, nos tocó hacerlo en Excel, pues que no nos demoramos tanto, pero que si usted tiene unos árboles binomiales, piensen ustedes en un ejercicio en el cual proyectemos 10 años, 15 años, ya automáticamente esto de calcularlo en Excel, pues resulta ser bastante tedioso. Entonces allí efectivamente un software de simulación como Risk pues tiene todo el potencial para ayudar a la toma de decisiones. Entonces también hay que entender eso. Entonces quedémonos con esto ya para dar un cierre de preguntas al finalizar, que es esto, el paso 6. Entonces imagínense que calculamos el árbol binomial. Entonces calculamos el valor presente de la opción, el tiquete, ¿cierto? El tiquete. Entonces, ¿cuánto vale el tiquete? Habíamos dicho que es 2.762 desde hoy, pero resulta que el valor presente, ¿sí o no?, de esa decisión, pues tendría para nosotros el valor presente de toda esa potencialidad futura que dejamos de ver, ¿sí o no? Pues era de 3.516. Entonces nosotros decimos, ese era nuestro análisis de resultados, que el valor de la opción de expandirse en 1997 pudo haber sido de 3.516.000 dólares, que nos parece, digamos, interesante a futuro. Obviamente esos son los posibles negocios que pudieran existir para esta empresa en ese momento. Entonces, la pregunta es, ¿la empresa tomó la decisión? ¿Sí? Pero obviamente el cuánto costaría o cuánto valdría para usted la posibilidad de decidir si sí o si no expandirse, ¿bien? Entonces eso es lo que estamos en este momento valorando. O sea, el proyecto básicamente valdría la empresa operando en Colombia más el derecho más no la obligación de expandirse en otros lados. ¿Sí, sí explico? Miren que estamos orientados siempre hacia la realidad. Tratamos con este ejercicio de lograr ese enfoque practitioner, ese enfoque orientado a la práctica de cómo aplicar las opciones reales en la práctica. Hicimos un ejercicio básico que por supuesto seguramente ustedes podrán ver, tal vez han visto alguna opción de mejora, claro que sí, están las opciones de mejora. eh, entonces los invitamos precisamente a que con esta reflexión, esta charla del día de hoy sirva pues como de motivación para aplicar las opciones reales en otras realidades. Recuerden que existen al menos dos, utilizamos una. Usamos solo la de expansión. Resulta que para este trabajo, en el paper, ustedes los invito a que lo consulten, nosotros le identificamos las opciones a todas las fases de la empresa. O sea, estábamos hablando de la fase internacionalización 2001, pero tuvimos más fases de la empresa y ellos tuvieron más opciones. Entonces les voy a contar. Desde el proyecto de reorganización, ellos desde el 2013 al 2017, allí comenzamos a tener unos problemas de reorganización empresarial en la empresa. Entonces ellos tenían la opción de mantenerse operando o contraer la operación. ¿Qué me agrega más valor? O me mantengo o me contraigo a nivel de operaciones. Vean ustedes que ahí viene la segunda opción. Ustedes pueden llegar después de la recuperación, digamos que usted ya sale de los proyectos, de las cuestiones, digamos, difíciles, las condiciones difíciles, y luego como empresa toma una decisión de buscar partners. Entonces usted puede estar buscando partners. Entonces identificamos que el 2017 al 2020 se tenía la opción de expandirse nuevamente. O recordemos que existe una opción siempre para todo. La opción de no decidir. La opción de no hacer nada siempre existe en todo proyecto o decisión, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opción? Pues puedo o no, pues no haga nada. Si no hace nada, está tomando una opción. ¿Sí? O sea, no hacer nada es una opción. ¿Cuánto vale no hacer nada? ¿Sí?
es el tema del pensamiento en opciones reales. Los invitamos a que piensen mucho en eso. Y esa es de hecho la invitación que hacen los académicos y las personas que aplicamos esto en la práctica es, bueno, ¿cuáles son las opciones que tengo? Entonces, con esto el día de hoy, siendo las 11:51, vamos a dar pues como un cierre ya a este tema, porque este es el paso 6 del análisis de resultados que hicimos para HL. Y bueno, agradecerles mucho pues haberme escuchado en esta orilla para poder conversar sobre los temas de opciones reales. Allí están mis datos. Ha sido para mí un gusto aportarles y bueno, si tienen alguna inquietud o pregunta, con gusto estaré allí en el chat, pues presto a responderla. Muchas gracias, muy amables. Hola, hola William, buenos días, me alegra saludarte. ¿Sí? Sí, por acá tenemos algunas preguntas de los asistentes, te las voy a ¿Ok? leer. La primera pregunta dice, ¿cómo obtienen la volatilidad de los flujos? Y Sí. la persona dice, me queda claro que usan simulación de Monte Carlo, pero ¿de dónde obtienen la variabilidad de esos flujos históricos determinísticos? Pone Sí. entre paréntesis. Pues Eduardo, ya hoy que Eduardo lo menciona, sí, efectivamente, la volatilidad se obtuvo desde el punto de vista de la variación que tienen los flujos de caja libre. Esa es una de las, precisamente uno de los retos que tiene ese modelo. El modelo toma la volatilidad, o sea, la desviación estándar de los flujos de caja libre para poder calcular ese 62%. Entonces, por eso tienes toda la razón, Eduardo, que cómo se obtienen. Es un método que llamaríamos bastante como muy rápido. Y por supuesto hay, o sea, lo que mencionaba, hay toda una, digamos, discusión académica senda sobre cómo calcular esa volatilidad. De hecho, es donde está el quid del asunto, cómo calcular la volatilidad. Porque tristemente, mira lo curioso, acá hice el ejercicio del académico sencillo, que fue devolverme, como yo ya sé que el flujo de caja ya existe, o sea, ya existen unos valores históricos contables asociados al cálculo de, ¿sí? de los, pues, de la información financiera de la empresa, pues yo reconstruí el flujo de caja libre. La primera cuestión es la reconstrucción histórica en flujo de caja libre. ¿Será que es válida? Ahí va la primera pregunta. Yo, pues no, al menos va parte de unas ventas concretas, de unos costos concretos. Bueno, de allí está. Lo segundo es esos flujos de caja históricos o sea, la fácil es mirar hacia atrás, el retrovisor, mirar el retrovisor es más fácil, pero es que las opciones reales están pensadas para ver el panorámico, es diferente. Entonces, ver el panorámico implica estimar flujos de caja libre que no existen. Entonces, lo que hacen generalmente para estimar la volatilidad, por ejemplo, en los activos subyacentes, la más fácil es ver la volatilidad del activo subyacente. ¿Cuál ha sido la volatilidad promedio del precio del activo? Como yo no tengo yo no estoy listando los contratos, piensen ustedes, yo no estoy listando los contratos de internacionalización de la empresa en bolsa y yo no sé cuánto están dispuestos los oferentes de apujar por esos contratos, me queda muy complicado saber cómo se forman los precios. La formación de precios resulta ser complicadísima. Y eso precisamente es lo que tratamos de estimar del mercado, ¿no? Porque pues, nuestros modelos de valoración son siempre basados en el mercado, ¿no? O sea, estamos hablando de valoración de mercado. No sé, creo que allí le respondí a Eduardo. Vale, William, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta y es, ¿cuáles son los principales costos asociados a las opciones reales? Costos asociados te refieres, pues voy a entender la pregunta como costo asociado. Desde el punto de vista de hacer que se ejerzan, pues si me preguntas a mí, serían costos jurídicos, porque es que recuerda que son contratos, o sea, son contingencias, decisiones contingentes. En caso de que pase esto, yo quiero obviamente ejercerlas. Entonces, el hecho de, digamos, de poder aprovechar una opción de expansión, pues cuánto me costaría a mí efectivamente expandirme más allá de la inversión, porque la inversión, por supuesto, ya se entiende que hay que hacerla. Vea, para invertir en estos países fuera, de hecho, HL Ingenieros, si quiere invertir, pues sume las inversiones que ha hecho en cada país, digamos, eso en principio. Pero aparte de todo es el tema de jurídicamente si se puede hacer. Si es que las opciones, los costos de una opción, pues están obviamente basados en el valor de la boleta, ¿cierto? ¿Cuánto vale tu boleta? Y esa, ¿quién está dispuesto a comprarme eso? Pensemos en el caso de una opción, digamos, financiera. En una opción financiera, el costo de la opción financiera es, hay un agente del mercado dispuesto a venderte un call o un put, ¿sí o no? Entonces, ¿tú qué pagas allí? Tú le estás pagando a un intermediario financiero la toma de riesgo asociado al call o un put. Entonces, las opciones reales tienen el gran problema de que el mercado de opciones reales no existe.
mientras que el mercado de opciones financieras sí existe. Entonces allí es mucho más fácil. Entonces los costos, claro, pues estarían asociados a, por ejemplo, cuando pagas un seguro. ¿Mm? Pregunta, ¿es costo o es gasto? Uf, quedan esas de, o sea, lo que dirán, obviamente, uno podría entenderlo como un gasto financiero, tal vez, ¿sí? Pero piensen en eso. Tu pregunta es profunda. La respuesta no te la puedo dar tan clara que me digas cuánto es el costo. Tendría que hacer, pues, es un análisis casuístico necesariamente, pero pues queda muy interesante la pregunta allí. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de hacerte las otras preguntas, Sí, ya hay quiero varias, ¿no? recordarles, sí, quiero recordarles a los participantes. En ese momento vamos a compartir una encuesta sobre el evento Gracias. para que por favor nos colaboren diligenciando pues esta encuesta. Y mientras tanto, pues voy a hacerte otra pregunta que hay por acá. Sí. Dice, en las opciones reales, ¿quién asume la parte que tiene la obligación cuando se ejerce una opción? Mm, la respuesta, mi estimado Gabriel, es en efecto aquel que esté dispuesto a comprarte el proyecto. Por ejemplo, en este caso, yo soy la opción de expansión. Digamos que yo estoy en este momento, hago el proyecto, soy el directivo de HL Ingenieros y yo quiero valorar, ponen una decisión estratégica y me dicen, expándase o no expándase. Entonces, resulta que yo en la estructuración del proyecto puede que esté pensando, oiga, si quién me compraría a mí el riesgo asociado a expandirme y no ser exitoso, ¿sí? Entonces, porque resulta que yo quiero tener el derecho a expandirme, más no la obligación a expandirme. Entonces, en caso de no ser exitoso en esos mercados, ¿quién me va a comprar individualmente en cada mercado? Eso es lo primero que hay que analizar. Entonces, ¿quién asume la parte? Pues tendría uno que ver básicamente, por ejemplo, en el caso de los proyectos, si estoy estructurando un proyecto allá, tendría que ver qué aliado tengo yo en cada país, por ejemplo. ¿Sí? O sea, mire, piensa en el tema de soy una empresa colombiana que me quiero hacer mis proyectos externos, estoy en ese país, me expando, entonces llego allá y entonces tengo un aliado allá. Y yo tengo ya negociado con mi aliado de que, oiga, tenga presente que yo de pronto me puedo expandir porque este negocio está interesante, pero no tengo la obligación de hacerlo. Entonces, si tú me preguntas a mí, se me está ocurriendo alguien que tome ese riesgo, pues sería mi aliado en esa clausulado que tengo con mi aliado que efectivamente quedó declarado, oiga, eh, yo le doy como compromiso de capacidad y disponibilidad, porque por ejemplo puede que eso esté asociado a la capacidad operativa de mi aliado en esos mercados. O sea, imagínate una empresa tiene un aliado allá y alguien me prometió que tenía capacidad operativa. ¿La tiene? Listo. Entonces me dijo que la podía tener, ¿cierto? Entonces la firmamos desde ya, porque eso es también el otro supuesto de la opción real. Firmamos desde ya, o sea, tengo el derecho ya, más no la obligación. Yo veré si pasa. Eso es algo que yo veré. ¿Me explico? Entonces, la opción real, si uno la piensa así en todo, es impresionante cuando la cabeza comienza a darle uno muchas vueltas en eso. Creo que allí le estoy dando la respuesta a Gabriel. Pues, o sea, una de las respuestas es, ¿qué contextos, supuestos teóricos es en el contexto de las opciones reales? Los hemos mencionado allí varios, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas. Querías Vale, sí, por acá hay un una última montón. pregunta. Última. Bueno, todavía quedan dos. Dicen, ¿qué tan desarrollado está el tema de opciones reales en el país, en Mm, Colombia? Todavía hay, de hecho, muy interesantes las preguntas. Voy a permitirme acá para darle respuesta al tema y para que sea algo de interés para todos, académico y de buena energía. Voy a compartirles los dos, lo que hemos encontrado, lo que puedo encontrar como las opiniones más cercanas alrededor de las opciones reales en Colombia particularmente. El caso de Juan Benavides, un académico supremamente reconocido en Colombia, era un académico de desarrollo en la Universidad de los Andes, durante, profe Juan, si me escucha, un gusto saludarlo. Nos escucha, pues es una persona que sigo continuamente porque es una persona muy brillante en relación a entender cómo aplicar los modelos cuantitativos ya en la práctica. Y está este otro que es el del profesor Maximiliano del César. Ambos hablan de opiniones sobre cómo aplicar las opciones reales, pero particularmente el caso de Juan Benavides, él ha trabajado en proyectos de infraestructura muy reales y yo creo que esa pregunta tendríamos que hacérsela a él ya más aplicada. Mi experiencia en proyectos de opciones reales es esta que hice, más temas que he visto en la práctica con, por ejemplo, Ecopetrol, he visto que hace valoraciones, por ejemplo, de los riesgos de pozo seco, entonces allí
Esa es una de las principales empresas que tienen mucha experiencia en el tema. O sea, es decir, que mira, piensa el caso del riesgo de un pozo. Imagínate, tienes un pozo petrolero que puedes o no explorar. Puedes o no. Entonces tú exploras cuando el precio del activo, cuando el precio del petróleo sube, ¿no? Entonces tú dices, pues yo me encargo de desarrollar el activo, ¿no? O sea, yo puedo tener el derecho a hacerlo, más no la obligación de hacerlo. Mira, ahí automáticamente surgen las aplicaciones de opciones reales. Pero hablar de qué tanto, tendríamos que hacer alguna serie de encuestas o algo. ¿Listo? Bueno, ahí también está el caso de Vélez Pareja. Vélez Pareja es un académico, por favor, Vélez Pareja es que el financiero más reconocido en el país, hablando sobre los temas de, digamos, de académicos alrededor de la valoración. Y Vélez Pareja en su momento hizo, él hace, fue en los 2000, bueno, no recuerdo bien la fecha, les pido disculpas, pero él hizo una encuesta del uso y aplicación de diferentes modelos de valoración en Colombia. Opciones reales, o sea, mejor dicho, nosotros, las aplicaciones de modelos de valoración en las empresas en Colombia, muy baja en frente a Estados Unidos, por supuesto, y de opciones reales, pues ya es más baja, o sea, debe ser súper baja, si hablamos de una gran cantidad de empresas. Entonces, pues esa sería mi respuesta, querido, sobre esa pregunta tan al lugar. Vale, muchas gracias. La última pregunta es, ¿con qué software o herramientas se realizó el cálculo de los árboles de decisión? Se hizo con Real Option Valuator, que es un software disponible en la suite de Risk Simulator. Listo, perfecto, William. Bueno, pues no tenemos más preguntas. No sé si quieras añadir algo No, más. nada más, agradecerle a la audiencia que me haya escuchado, y agradecerle a todas las personas que me escucharon y a los que me escucharán tal vez en memorias futuras, y agradecer pues que pues espero que la presentación fuera de interés. Muchas gracias a todos. Bueno, William, no, muchas gracias a ti por tu tiempo, por esta presentación. Por acá nos preguntan si se puede acceder a la grabación de esta presentación. Efectivamente, ustedes pueden acceder a la grabación posiblemente la próxima semana. La invitación es a que visiten la página de Software Shop, busquen pues todo el material que van a encontrar allí referente no solo a este tema, sino a diferentes temas financieros y utilizando diferentes programas o softwares con los que cuenta Software Shop. Pueden escribir para mayor información sobre licenciamiento, capacitación, al correo que nos comparte Lisa por acá, entrenamientos@software-shop.com. Y bueno, pues a las personas que nos acompañan, muchas gracias. Nuevamente la invitación a que nos colaboren diligenciando la encuesta sobre este evento y pues que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.